El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz. Trato, tratamientos, maltrato, no trato, destrato. Son los juegos de palabras que podemos escuchar en las historias, en los casos que propone Macedonio López en Enloquecer a cielo abierto. Hoy estaremos con el capítulo 34 titulado Una mujer al resplandor, en donde conoceremos más sobre Mariana de Río Viejo, uno de estos casos paradigmáticos que muestran la inflexión de la ley de desmanicomialización de Río Negro. ¿Cuántos casos tendremos que escuchar y cuántas más Marianas podremos conocer para preguntarnos cómo son los tratos a la locura? O como dice Daniel Sanz, la locura según sus tratos. Si la locura es enloquecer a los demás, ¿qué locura estará sosteniéndose en Río Negro en relación a las profesionales que se habilitan como pediatras a medicar a una paciente, o el profesional que en el caso de Mariana retira la medicación? Desde el desconocimiento, un hacer con malestar o que provoque mortificación para alguien que ya padece un sufrimiento mental. Estas son las preguntas que pueden llevarnos a pensar, a hacer crítico pensamiento, a la vez que alzar la voz, poner la voz, tomar la palabra, nos permite, como denuncia, visibilizar los tratos a la locura que suceden en Río Negro. Les dejo entonces escuchando este capítulo 34, recordándoles que en la pestaña de salud de la página Antena Libre podrán encontrar los capítulos anteriores de esta novela ficcionada. Estamos en el micro, el violento oficio de decir, y mi nombre es Stephanie Vicens. Tengan buenas tardes. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019. Parte 4. 5 niños muertos en Río Negro. Capítulo 34. Una mujer al resplandor. El sótano de los tribunales tenía una iluminación excesiva y las paredes blancas acentuaban la claridad. Mariana estaba acurrucada sobre la silla. Su buzo azul se destacaba en la sala, y era el mismo buzo, demasiado grande y ensanchado, de cuando fue detenida. Excesivo abrigo para la mañana de un martes 11 de noviembre de 2003. En la madrugada de aquel día la trasladaron desde la celda de Río Viejo hasta el cuerpo forense de Roca, a 180 kilómetros de su pueblo. En Río, la policía debió estar alerta ante la amenaza de que fuera linchada. Frente a Mariana, a la izquierda, una cámara sobre su trípode. A su derecha y detrás de un escritorio, una psicóloga, un psiquiatra y 2 médicos a los que me sumé como perito de la defensa. Uno de los médicos forenses, como sugiere el procedimiento, intentaba ganar confianza con la indagada. Sabía, al igual que sus colegas presentes, que hasta que no lograra alguna seguridad en el vínculo, poca sería la información. Por eso, para comenzar de a poco, preguntó: ¿Viajaste bien de Río Viejo? Mariana miró con desconfianza a las 5 personas apiñadas tras el escritorio de metal.
Se contrajeron sus ojos cuando miró la videocámara y respondió insegura. Sí, sí. La filmadora, que se le volvió invisible a poco de estar frente a ella, mostraba en la pantalla a una mujer joven, con el sobrepeso de un reciente embarazo, que enrollaba las manos una y otra vez en la ropa a la altura del vientre. El médico con sus preguntas parecía despertarla de un letargo profundo, solo alterado por el constante circular de las manos sobre el regazo. Bueno, Mariana, un poco, vas a ver que somos una multitud, pero bueno, es importante porque así lo dispuso el juez, que te hagamos un examen para ver cómo estás vos, para conocer tu historia y bueno, porque la causa es una causa importante. Pero a mí no me dijeron nada que iba a estar acá. Dijo mirando el piso. ¿Hay algo que te preocupa de tener que quedarte acá? Y lo que pasa es que no traje nada. El médico, que intentó aflojar la tensión con una sonrisa, agregó. Ah, ropa, esas cosas. ¿No te trajiste ropa para cambiarte? Bueno, no. Eso sería lo de menos. Lo importante, lo que nos interesa es conocer la historia por la cual estás detenida y desde que naciste hasta ahora. Y esto es un poco lo que vamos a hacer en principio con tu nombre y apellido. ¿Tu nombre y apellido? Mariana no respondió. Sobre la pared blanca, a espaldas de la mujer, un reloj con la pila casi gastada había quedado con las agujas clavadas en las 3:34. El segundero ascendía desde los 45 a los 59 segundos para volver a caer en las -4 y retomar su rotación frustrada. Mariana parecía escuchar desde muy lejos la misma pregunta. A veces rompía la quietud del rostro y adelantaba los labios, pero retornaba, con la mirada vacía, al silencio y al circular de sus manos. Luego de varios intentos, los peritos entendimos que el estupor en que estaba Mariana no permitiría realizar la entrevista y decidimos continuar con los padres de la mujer, que estaban afuera en la sala. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Hola, Lucía. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Andrea, ¿cómo Profe. está? Hola. Hola, Hola, Julieta, profe. ¿cómo está? ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo continuamos? ¿Por dónde van? ¿Qué están preparando? ¿Sobre qué leen? ¿O qué les ha dejado hasta ahora las clases que están tomando? Hoy hablando con la profe, lo que dijo que por favor profundizáramos con el respecto a las masas, y no me acuerdo la otra parte, pero era con respecto a las masas. Las masas, las masas. Con Sí, lo era más- diferenciar grupo de masas. Grupo de masas, sí. Eso. Bueno, Gracias, ahora Lucía, entiendo. eso. Como dice Andrea,
Le decía a Lucía que gracias, que era eso, diferenciar el grupo de masa. Está bien, está bien. Qué bueno que entre las compañías de curso se ayuden. Bien, ¿qué más? ¿Cómo vamos entonces? Grupo de masas. Profe, Sí, después la profesora hizo una pregunta que decía, dígame, ¿cuál sigue Lara. siendo la relación con el alcohol luego de recuperarse del alcoholismo? Las personas que se recuperaban, ¿cómo sería la relación? Ajá, está bien. Eh, una vez que se recuperaban, dijo Lara. Sí, eh, bueno, ¿qué más? Empecemos por la segunda. No sé si digo empecemos por la segunda porque la otra quizás nos lleve un poco más de información si es que han leído. Pero empecemos por lo que puede ser más conocido, ya que nosotras suponemos que la pandemia de alcoholismo empieza a ser para ustedes, por lo menos, algo visible o algo pensable. Ustedes saben que para la masa, ya vamos usando, para la masa entre la que vivimos, o las masas entre las que vivimos, siempre no sé por qué se me ocurre el chiste de las masas y las facturas, será por mi problema con las harinas. Pero la masa esta de entre las que vivimos, no suele haber mucha noción del alcoholismo como una pandemia. Muchos la viven como una desgracia que le toca a alguien, ¿no? Eso para nuestra ciencia es como seguir creyendo en cosas antiguas que son efectivas, pero que ya nadie cree. Como por ejemplo que si uno tiene un problema de salud, con la oración se va a curar, como una especie de exorcismo. Eso, habrá muy poca gente en el mundo que cree eso. Pero la masa, si ustedes se fijan, ya empezamos a hablar de eso, las masas entre las que estamos, distintas, en el humano vivir, la ciudad en la que estamos, el barrio, no piensan mucho en el alcoholismo, porque hay tanto, es la famosa metáfora de, ay, ahora que veo una nena entonces la cuento como un cuentito. ¿Cómo se esconde un elefante? Lau, ¿sabrá su nena? ¿Habla ya, Vera? Acá está media llorando. Algunas palabritas dice. Se me enojó. Entonces no va a poder. No. Pero no va a poder porque es difícil. A ver, con las estudiantes universitarias lo podemos intentar. ¿Cómo se esconde un elefante, compañeras? Y si quieren le cantamos todos a Vera. Un elefante se balanceaba. Esas siguen siendo de las preferidas. ¿Cómo se esconde un elefante, compañeras? Pero gente formada, hicieron todo hasta el secundario, la universidad, nadie sabe. Ahí dice, a ver, Rode debe saber, llegó tarde para decirnos. Buenas tardes, Rode. Hola, buenas tardes, profesor. Le íbamos a hacer una pregunta. Sí, ¿Le puede hacer alguna pregunta a la compañera? La pregunta si mientras tomo agua. Dice que cómo se esconde un elefante, Rode. no sé. Estamos jodidos. Es como la mentira de los elefantes cuelgan de la tela de araña. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No lo había Que conocido. 100 elefantes se golpeaban sobre la Ajá. tela de una araña. Eso veníamos cantando, las compañeras se ríen porque venía yo cantando eso, pero hay veces pasa, cuando la gente se junta y empieza a pensar juntas, pasan cosas increíbles, compañeras, no se lo pierdan. ¿Cómo es entonces eso? ¿Por qué la mentira? ¿La mentira cuelga? ¿Cómo es? O sea, es una canción de niños
Sí, esa Un la cantábamos. elefante se Antes de escapa su llegada acá la cantábamos, justamente. No, con sus compañeros, imagínense, se mataban de risa. Una creo que casi se cae de la silla. Dale. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es lo de la mentira? Digo que es una mentira porque como un elefante o 100 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Ah, bueno, eso más que una mentira es, anotemos la diferencia entre mentira y fantasía. Es una fantasía. Tenemos Fantasía, que diferenciar en una de nuestras clases mentira, fantasía de imaginación. eso. Porque una cree, Exacto. si no cree que todo el mundo le miente y bueno, haciendo las cosas. Me mentiste, me estafaste. Hay que ver qué pasa, ¿no? Si es así. Sobre todo cuando a alguna se le repite la historia de que le mienten y le estafen. Bueno, entonces, respuesta, ya que nadie la tiene de las 21 estudiantes. ¿Qué? Diga, Aider, ¿quién habló? Sí. Ah, ahí está. Así es. O con mucho cuidado. Eider no pone la cámara, pero dio la respuesta precisa. Escúchenlo. ¿Atrás de otros elefantes? Ahí está. Para esconder un elefante, ustedes tienen ahí la propuesta. Si alguna vez les toca ese laburo, que puede ser, si van a trabajar en lo público, se van a encontrar muchas veces en que van a tener que esconder elefantes. Bueno, la forma más fácil de esconder un elefante es como dijo el compañero Lucarelli. Como dijo Eider, diga. No la escucharon, me parece. Sí, quietos también, ¿eh? Quietos o en estampida, moviéndose o todos durmiendo. No importa, mientras sean muchos. Para esconder un elefante se necesitan muchos elefantes. Y si hablamos que una de cada 4 personas padece alcoholismo o sabe de alguien que padece alcoholismo, por ejemplo, hagamos algo divertido esta tarde, que está tan lindo para pasear que uno dice, ¿qué hago acá? ¿Alguien en la clase no corresponde con esta estadística? Esta del elefante, dicha de otra manera, es la táctica de esconder el elefante. ¿Alguien en esta clase sabe de alguien o sea, ni conoce de alguien que padece, ni padece? Bueno, que padece, no le vamos a pedir a nadie, pues es cuestión íntima mientras no quiera decirla. No se puede hacer nada ahí. Pero, ¿alguien puede decir, no, yo no conozco a nadie que padece alcoholismo, tal como lo venimos definiendo, ni padezco? ¿Alguien puede decirlo entre las 20 personas que hay acá? Vamos, los que están haciendo la siesta, despiértense. No podría esconder un elefante, pero sí, no conozco a ver. nadie que tenga problemas de alcohol y no sufra problemas de alcohol tampoco. Y no conoce a nadie. No, Y no conoció a nadie nunca. o sea, por historias que he tenido, mi abuelo era muy alcohólico, pero cuando yo lo conocí, él no era alcohólico ya. No era alcohólico ya, justo vinieron con esa pregunta. Rodri llegó justo cuando no tenía que llegar. Antes de A los eso, cachetazos llegué, me parece. no, la estábamos esperando, fíjese. Lara, ¿cómo era la pregunta que había dicho usted? Que algo había de la recuperación, porque acá capaz que tenemos a alguien que sabe. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo es la relación luego de que se recuperan las personas con alcoholismo? ¿Cómo es la relación con el alcohol? ¿Sabe usted, Rodé, por esto que contaba? La verdad es que no sé cómo es la relación nueva. Cómo esa persona tiene ¿De su esa abuelo usted relación. tuvo alguna experiencia de verlo respecto a una vez recuperado o no? Yo lo vi ya recuperado. ¿Y sabe que si tomaba o no tomaba? Lo puede saber, digo, no nos va, no es nada. Sí, él tomaba muchísimo. Pero después, cuando se recuperó, Ya dejó, no tomaba ni una sola gota de alcohol después. ¿vio? Mire, eso parece una frase ya. No tomo una sola gota. ¿Sabe por qué? ¿Usted supone por qué?
No, no supe por qué, no. Porque él era muy reservado con esas cosas. No es para no recaer, profe, siempre está como el peligro, ¿no? Claro. O sea, nunca te terminas de recuperar realmente del alcoholismo. Vamos a decir que hay dos recuperaciones. Un tipo de recuperación, si toma una sola gota, por eso Roy hizo como una frase hecha es esa. No es que no sepa la frase, pero está en la cultura. Quien no toma nunca más. Sería algo así. ¿Qué dice? No dije nada, lo estoy escuchando. Bueno, entonces, esa relación, como preguntaba Lara, en el caso de las recuperadas o los recuperados, no sé si vieron el caso de Georgina, que está en nuestro capítulo 1 o 2 de alcoholismo. La podemos escuchar entonces, si les parece. Esperen que pongo directamente a alguien que nos va. Porque eso quizás nos sirva para la otra pregunta. Que si alguien se la comenta a Rode, vamos aprendiendo todas. ¿Qué pregunta habíamos hecho respecto a las masas? ¿Cómo era? La diferencia entre grupo y masas. Exacto. Acá está justamente, miren. Acá está Georgina. A ver. Sirva otra copa, pulpero, que me ayude a recordar. Pues son muchas primaveras las que voy dejando atrás. Sirva otra copa, mi amigo, y entre charlar Profe, apague su micrófono he porque de hace eco. contarle a este mozo cosas que suelen pasar. ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Qué cantidad? Y a una cantidad que uno cuando empieza a tomar el alcohólico con un vasito de vino que tome ese es suficiente para poner el motor en marcha y después termina borracho hasta que no quede tirado. De un ser humano que tiene repuesto. Le acerqué más para no ver todo, solo unos minutos. Mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin, si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda nomás. ¿Qué mensaje tiene, Georgina, hacia la gente que se acerca a usted, la que no se acerca por miedo a no mostrarse, la gente que anda en la calle? Yo digo que verdaderamente ahora no tiene por qué sufrir la gente, porque ahora tiene a dónde acercarse, ya tuvimos el coraje algunos de salir, de dar la cara, entonces ya que dimos el paso, algunos hicimos esto, bueno, que hay donde recuperarse, hay donde va a quien acudir, está el grupo GIAS, Alcohólicos Anónimos.
morenito. Ella tiene un par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Georgina, cuéntenos un poco su historia en este tema del alcoholismo. Bueno, yo la carrera mía fue bastante larga. Y bueno, larga y penosa, porque es muy penosa en el sentido de que cuando uno está en la carrera alcohólica, al ser una enfermedad, en este momento no, porque ahora se ha producido, por ejemplo, el caso de SIDA, que la gente da la cara y todas esas cosas. Entonces, esta también es una enfermedad que de a poco la gente se está soltando, está dando la cara. Por ejemplo, yo le puedo decir que yo salí en un programa de televisión y salí, me vio toda la provincia. Me vieron en La Pampa, me vieron en muchas partes. No solamente a mí, sino que varios compañeros que nos entrevistaron, ¿no es cierto? Entonces, digo larga y penosa en el sentido de porque uno, cuando yo fui en el tiempo que tuve alcoholismo, yo no tenía dónde recurrir. En primer lugar, no tenía dónde recurrir. Segundo lugar, que al ser una enfermedad, que ahora se dice enfermedad, pero en ese tiempo no se aceptaba como enfermedad. No lo aceptaba nadie como una enfermedad. Y menos en una mujer, ¿no? Menos en una mujer, que es tan horrible. Entonces era un vicio, y un vicio de lo más bajo. Porque siempre se lo marginó a la persona que toma, sobre todo mujer se lo marginó mucho. Entonces yo sufrí mucho porque es un alcoholismo, casi siempre ocurre en la persona solitaria. En el caso mío, por ejemplo, yo soy hija adoptada, tuve mala suerte, los padres que yo tuve no me quisieron, en una palabra no caí bien. Entonces todo eso se produjo para que posiblemente de por ahí empecé yo. ¿A qué edad empezó en esta carrera del alcoholismo que usted menciona? El año 1945. Yo sé que los chicos estando en manos le da como esas herramientas y esas esperanzas. Bueno, por ahora esto, a ver. Sí, que fueron anotando, a ver en el chat. Bien. Vean el chat, está bueno. Bueno, ahí Lucía ahora tiene dónde acercarse. Muy bien eso que escucha Lucía. Ahora tiene dónde acercarse. Lo dice con una inflexión como alguien que dice, hay algo ahora. Esto, como yo le decía hace un momento, podemos seguir pensando en el alcoholismo como en el siglo pasado, pero a partir de que uno se forma en el alcoholismo ya la cosa cambia, sabe que no es algo que la gente se cure solo, trate en soledad y no vaya a algo para curarse, a algún lado. ¿No? Los lugares de curación y de tratamiento a veces son las iglesias evangélicas, a veces Alcohólicos Anónimos, hay veces es un rol conocido, si se tiene un rol social importante, entonces la persona trabaja aunque esté enfermando. Se han dado casos en la política, ¿no? Y en el gobierno, gente que dependiente de las drogas y del alcohol, que ha ejercido y sigue ejerciendo. Como una enfermedad, ¿no? También, porque si no parece que es de una sola clase social. Entonces, importante entender esta esperanza que hay cuando hay dónde acercarse. Ese es el primer paso terapéutico, me enseñó Fidel Mocio, que damos todos los que trabajamos con personas sin hacer nada. O sea, cuando alguien piensa que va al otro día a tratar lo que le pasa a algún lado, sea un problema de salud, como quieran llamarlo, que ya sale del padecimiento resignado, le llamamos padecimiento resignado. Cuando alguien está por salir del padecimiento resignado, suele tomar una decisión de ir a algún lugar, de hacer algo. ¿Me siguen con esto? Ir a algún lugar a hacer algo. Y eso ya pone en funcionamiento profundos puntos de apoyo terapéuticos.
Por eso me decía mi maestro Fidel Mocio, antes de que vengan a la consulta los pacientes ya están haciendo algo bueno para sí mismo, y agregaba chistosamente, y no se lo podemos cobrar. ¿Qué dice Lau? Se me ocurre esto de ir a algún lugar justamente por correrse como del lugar que se estuvo asumiendo, ¿no? En esta carrera alcohólica. Sí. Por eso ir a buscar un lugar, un dispositivo que acompañe el mensaje de este lugar. Claro. Y ese movimiento que dice Lau, si la escucharon, tiene el micrófono medio raro, pero ¿la escucharon lo que dijo Lau? Lo contó, es un pasaje. Está buena la metáfora de pasaje porque después lo profundamente terapéutico es un pasaje. A veces en el grupo terapéutico uno ve los pasajes de los pacientes. Hacen un pasaje a otro lado, vienen de una manera, cambian ahí. Como cuando la enfermera da una pichicata o cuando lo que fuera, cuando se hace una intervención. ¿No? Si ustedes estudiaron la historia de la locura o cuando alguien se lo ponía horas dando vuelta, cambia. Si a uno le abren la cabeza, cambia. Si a uno le dan 6, 7 medicamentos psicotrópicos distintos por día, cambia. Son pasajes hacia algún lado. Hay veces son pasajes hacia algún lado que nos parece, pero no parece estar mejor, parece estar peor. Ese pasaje también nos va a servir para entender el pasaje de la masa al grupo. Vamos a decir, Georgina, para tratarse, salió de la masa hacia el grupo. En la masa se enferma y se vive y se muere de una manera. Hay veces en la masa alguien dice, voy a hacer otra cosa con mi padecimiento. Y el del grupo en el que estoy. Voy a hacer otra cosa. ¿Se entiende? Una decisión toman, que no es voluntad, porque dice, hay que tener mucha voluntad. No, voluntad no es la voluntad. Si es la voluntad no es un tratamiento, es aguantar. O vayan a decir a alguien que tiene fiebre, bueno, aguantar la fiebre. No, a ver, fíjate de qué se trata. Aguantar. A veces no se puede aguantar, entonces, ¿qué es? La voluntad no es. Pero si hay un momento de una decisión, en ese momento de la decisión suele aparecer esto, ir a algún lado, acercarse. Miren qué linda palabra que usó Georgina. ¿No? Compañera mía, co-coordinadora mía del Grupo Institucional de Alcoholismo de Roca durante años. Trabajamos juntos. A veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos mal, pero nunca dejamos de llevarnos. Fue siempre intensa nuestra relación de colegas, ¿no? Pero ella me corregía siempre mucho. Me veía muy joven y tenía razón. Yo todavía no lo sabía. Fíjense que uno nunca se da cuenta cuán joven es, aún cuando es joven. Se da cuenta después. Entonces, ella decía esto, ahora tiene dónde acercarse. Lo importante de tener el espacio, si a ustedes algún día se les ocurre hacer un grupo de alcoholismo, sepan que el hecho de habilitar un espacio y preparar un equipo ya genera alrededor un lugar que no había, una posibilidad que no estaba. Para que describan eso, que hay que saber mucho para trabajar alcoholismo. No, hay que poner el cuerpo. Como todo, hay que poner vocación, como quieran decirlo, hay que poner ganas para la cosa. No es tan difícil. Primero, anotamos, hacer un lugar. ¿Cuál fue ese lugar en 1984? Fue en el hospital de Roca, ya no hay en los hospitales esto, pero una época hubo en muchos hospitales de Río Negro, hubo en muchos hospitales de la Patagonia, de Santa Cruz, Chubut y Río Negro había. Ahora hay por otros lados, pero no tantos en la Patagonia. Entonces, tener donde acercarse es ese lugar en donde va a ocurrir ese pasaje para entender la diferencia entre grupo y masa. De la masa al grupo. Por eso nosotros hablamos de salud mental colectiva. Salud mental colectiva es porque muchos de los tratamientos que nosotros vemos de los buenos tratos, recuerden que este banco de prueba va a hablar de lo que sí hacer, es generar espacios en donde se dé ese pasaje de la masa al grupo. Ahí se va a dar lo terapéutico. ¿Cómo vamos hasta acá? Sigo leyendo el chat si no hay preguntas. Ya no hay que sufrir, se puede dar la cara, vio Rob Velasco. Excelente, excelente. Esto ahora, en la época que hicimos ese video todavía no se hablaba mucho. Fue en 1992.
Por eso me ven ese bigotazo y toda esa cosa oscura sobre mi cabeza. No es que tuve una enfermedad terrible estos meses, son décadas, 3 décadas. En la década del 90 no se hablaba todavía mucho de eso de empoderarse, de salir del closet, como después se le llamó. No se hablaba mucho de eso, pero sí ella toma un fenómeno de la década, que fue el SIDA. Ustedes son muy jóvenes, no deben recordar muchas, algunas sí, pero con el SIDA pasó algo también parecido. No sé si alguna puede dar ejemplo. ¿Qué pasó con el SIDA al principio? ¿Recuerda alguien o sabe alguien qué pasó con el SIDA? ¿Qué sucedió con la enfermedad en el comienzo de la epidemia, sobre todo? Profe, yo algo así no recuerdo, pero Le por lo que he contaron. leído Sí. y escuchado, es como que al principio no se ponía en foco de que era una enfermedad, sino todo el prejuicio y la crítica de la forma de contagio. La peste rosa, se le llamaba la peste Sí, rosa, a la la enfermedad de los putos, originalidad. perdonen el insulto, pero bueno, así se la llamaba. Era un castigo divino. Claro, un Sí. castigo porque estabas haciendo Con esta sodomía. homofobia del momento. Pero completamente, ¿quién lo iba a poner en duda? Inmediato es, la asociación se lo buscaron, es un castigo divino, la peste rosa. Van a morir los que tienen que morir. Y los que tienen que morir por sus conductas degeneradas. No se quería abordar como una enfermedad por esto mismo, por este prejuicio. Pero aparte de Georgina da un elemento que es fundamental, dar la cara. No se puede dar la cara. Dar la cara quiere decir una enfermedad que no se puede dar la cara. ¿Qué es? ¿Es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Es un pecado, un vicio, un delito, algo así tiene. ¿Por qué hay que ocultarse? Para curarse, no estamos hablando de ocultarse para cualquier otra cosa. No, para curarse hay que ocultarse. ¿Por qué? Y no se puede dar la cara. Son todos lugares que nuestro colectivo sabe mucho. Y ese dar la cara, empiezan a asociar dar la cara, tener un espacio que empieza a pensarse como una enfermedad, compartir con otras y con otros que dan la cara también, es los efectos más notorios y más inmediatos de un grupo institucional de alcoholismo. Espacio, como decía Lau, se hace un movimiento de la masa respecto al padecimiento del alcohol al grupo terapéutico, al grupo institucional. Vamos bien hasta ahí, seguimos. Podríamos decir que no luchan consigo mismo y el alcoholismo, sino también con la mirada que les da la sociedad. Sí, eso lo sabemos. Ahora lo sabemos muchísimo. En la década del 90 mucho de esto no se sabía. Como cosa que ahora me doy cuenta mientras lo repaso con ustedes, que ahora los movimientos por los derechos de las que se llaman las minorías políticas, las feministas que nos parieron, traen todo esto. ¿Por qué el término carrera? Pregunta Lucía. Carrera alcohólica, bien, Lucía. Sí, no conozco por qué el término. Carrera, como la carrera que ustedes estudian, fíjense cómo se llama carrera. En la facultad no se llama paseo. Y bueno, lo que tienen en común la carrera alcohólica y la que estudiamos en las universidades es que requiere tiempo. Requiere tiempo. Y de alguna manera bien no sabemos qué pasa, pero entre el comienzo de la carrera y el final, una está distinta. En algo. Aunque sea por el simple hecho de que el tiempo pasó. Algo ha cambiado. Entonces, no podemos hablar, Lucía, de niños alcohólicos. Sí podemos hablar de niños alcoholizados, que es otra cosa, otro fenómeno. Pero alcohólicos no, ¿por qué? No tuvieron suficiente tiempo para hacer carrera. De muchos adolescentes y preadolescentes también tendríamos que decir algo. O sea, la carrera de alcoholismo es mínimamente un grado y un poco más académico, o sea, 6, 8 años, abusando, 9. Eso tiene que ver con la impronta fisiológica de la droga, etanol, sobre el cuerpo, que es distinta en muchas drogas. Se dice que una de las mayores es la heroína, que tiene
junto con la metanfetamina, que tienen unos grados de adicción respecto al sistema nervioso central, a ver si se entiende, que hace que sea más corta la carrera. Dicen que un año de consumo de heroína no muy frecuente en alguien que usa y abusa lo transforma en dependencia física. Si se entiende y si no lo hacemos más largo después. Pero le decimos carrera centralmente porque necesita que la sustancia entre al cuerpo durante un tiempo. Que las alcohólicas suelen nombrar como etapas. La etapa de la mona o el mono, la de la leona o león y la del chancho. Lo leyeron de los Santos viene marchando. Una primera parte de la carrera, podemos decir los primeros años, capaz que si lo comparamos se parece a la universidad, en donde es todo risa, alegría, qué divertido. Una segunda que se caracteriza por la irritabilidad y la pelea, el león, la leona, el mal humor, la irritación. Y una última en donde se da la creencia de que se está controlando la sustancia. No sé si le escucharon ahí, Georgina dijo, yo por ahí había días que no tomaba, no sé si lo escucharon, o en otro de los capítulos, búsquenlo en los capítulos, Georgina dice, yo había 3, 4 días que no probaba nada, no tomaba una gota, como se dice. Pero después tomaba por todo lo que no había tomado, dijo. O sea, estaba todo el tiempo encerrada tomando. Ahí está nuevamente la diferencia que aún pervive del alcoholismo en mujeres. Quizás la juntada, aunque esto también fue cambiando, no sea tanto el lugar, el espacio de la carrera. Ahora se entiende. ¿Qué dice Lucía? Sí, que algo que me llamó la atención mucho de lo que dijo Georgina, no sé si lo llegamos a pasar ahora, pero cuando lo vi por primera vez, no tengo mis apuntes acá encima porque lo estoy en mi casa, pero que ella decía que era como que sistemático su alcoholismo, no sé si era sistemático la palabra. Sí, usó esa palabra. Tomaba cada 2 días y un determinado tiempo nomás y listo. O sea, ella contaba eso, como que era, no sé si era cada 2 días o algo así. Se daba como de que cada ese tiempo. ¿Qué dice Eider? Bien, un consumo, pero para entender esto que preguntan más adelante de las series complementarias. En términos de las series complementarias, a eso que dijo Eider hay que sumarle algún elemento del factor congénito hereditario, que en nuestra población no es tan extraño. Es habitual porque esta es una pandemia que tiene décadas, siglos. En nuestra región en particular, en la Patagonia, tiene más que siglos, tiene momentos históricos fundamentales, como fue la conquista que se hizo, sobre todo, se dice con más alcohol que bala y sable a las antiguas pobladoras de estas regiones. El alcohol fue una avanzada, no sé si saben, en la conquista. Se habla poco de eso, se dice el sable, y la espada y la cruz, pero también Villegas, el general Conrado Villegas, le escribe a Roca una carta, que la está ahí en el libro del alcoholismo, citada por Pellegrini, y dice, vamos a necesitar más bordalezas que balas acá. Eso fue transformar, anoten compañera, esa fue transformar posiblemente a las antiguas pobladoras de estos territorios a través del alcohol, transformar los grupos en masa. Nuevamente. El alcohol fue un elemento que disolvió los grupos, posiblemente, estamos haciendo una hipótesis, ¿a dónde lo tienen fundamentado? Y Borrero escribió sobre eso, Bayer también, habría que buscar dónde describen,
sobre todo todos los que saben que la avanzada del ejército muchas veces eran negociantes que venían a quitarle pieles o lo que pudieran cambiar por alcohol, sobre todo por alcohol. Y las culturas que no tenían la idea de guardar y de acumular, sobre todo porque había movimiento territorial, usaban todo lo que se trocaba, ¿no? Está también la película de Pellegrini, del libro de Jorge Pellegrini, el creador mismo de los guías, que es Jerónima, que cuenta mucho, si bien con una cuarta generación, sería como una nieta o bisnieta de quienes vivieron la conquista sobre sí misma. En Jerónima se ve cómo ella relata lo frecuente del alcoholismo en su cultura, década del 70, estamos hablando del siglo pasado. Entonces, fíjense que nuevamente hablamos, masa y grupo tienen mucho que ver con formas de vida cotidiana. Podríamos decir que para hacer un test del capital social de una persona, de su capital en términos de salud social, tenemos que indagar sobre en qué grupo o grupos se sostiene. ¿Cuál es su red primaria de afectos, sus recursos para vivir cotidianamente entre otros seres humanos? Cuanto más pequeños, eso es más frecuente. Por ejemplo, lo que recién decíamos, bebé en brazos de, por eso le cantamos un elefante se balanceaba. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más vulnerable el ser humano, más importante será testear el grupo y los afectos que lo contienen. Estoy diciendo cosas obvias, pero es que la ternura es obvia. De tan obvia no se la ve como los elefantes. Ni la ternura ni la crueldad acostumbrada. Entonces, como somos seres sociales, son los vínculos. El alcohol es un gran disolvente. El alcohol está en la masa de una manera silenciosa, prejuiciada. En la masa lo que se llama en la televisión sociedad. Esta sociedad, dicen. Como si el periodista no fuera parte de la sociedad. Esta sociedad está psicótica, como dicen, la sociedad es mala, no es mala ni buena. La sociedad es una masa mayormente, cuando hablamos de sociedad, de personas que solo se relacionan entre sí porque tienen un símbolo humano o persona que los une. Nos enseña Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. La iglesia o el ejército son los modelos de masa. Ni bueno ni malo. ¿Qué quiere decir? Los soldados del ejército no se quieren fundamentalmente entre ellos. Se quieren en la medida que tiene un general o un jefe que mira por todos. Es una relación infantil de vínculo humano. Es la relación que tienen los infantes con sus adultos. Lo aman de alguna manera, pero sobre todo porque además le temen y ese los protege. Protege, como todo lo vivo, que se vuelve leal a quien la protege. Entonces, quien protege es el lugar de jefe. Freud dice, no sabía en el lío que se metía con el avance del nazismo, escribe, sobre todo en 1920, Dios, y él toma el ejemplo, Cristo ve por todos los fieles, y todos los fieles se relacionan entre sí por el amor a Cristo. Pero no se relacionan tanto entre ellos, se relacionan a través del líder, vamos a decir. ¿Me siguen? El líder lo quiere a A y lo quiere a B. A y B se llevan bien, pero en tanto está el líder. No es por hechos que se relacionan, es por el líder. Lo mismo pasa con una masa de fans, lo mismo pasa con lo que conocemos como sociedades organizadas. Ese líder puede ser el temor a ser castigado, ese líder puede ser religioso, ese líder puede ser emitir el voto, ese líder puede ser pagar los impuestos o no transgredir las normas de tránsito, no todas, algunas, las que fueran. ¿Me siguen? La norma. Cada ser humano individualmente, adulto, deposita en ese conjunto para ser parte de la masa.
También le llaman cultura hay veces. Me siguen hasta aquí, pero eso es general. Para que alguien viva y sobre todo para que alguien sane, recupere su salud, su potencia perdida, que es lo mismo, necesita un lugar, y ese lugar, solo como metáfora le llamamos lugar, porque lo que es son vínculos, distintos vínculos, diversos vínculos, ni siquiera muy intensos, sino vincularse. Salir de la masa quiere decir, hacia el grupo quiere decir entrar en un espacio en donde hay mutua representación interna. Mutua representación interna quiere decir que cada una de las miembros del grupo se reconocen así, entre sí, aunque no estén presentes. A diferencia de la serie o masa. Ejemplo, parada del colectivo, de la época que eso pasaba, recuerden. Iban a tomar el colectivo, llega primero, se pone primero, llega segunda, se pone segunda, llega tercero, se pone... ¿Qué hacen? Una fila, se ponen en serie, se llama. ¿Para qué? Para subir al colectivo. ¿Qué son? ¿Son un grupo o no? Pero si van al mismo lugar, capaz. Sí, pero tener el mismo objetivo, anote, no quiere decir ser un grupo. Acá puede haber, acá en esta fila puede haber un montón de gente que quiera hacer la materia. Ahora, ¿ustedes dirán que son todas un grupo? Y ahora me dicen sí y me ponen en problema. Entonces, la serie requiere de algo exterior que las una y que las normatice. Ahora, ¿qué pasa si en esa misma situación del colectivo va un grupo? Imaginen un grupo de dicharacheros, de personas mayores que van a hacer nuevamente sus viajes, esos que hacen con mucho tiempo las jubiladas, sobre todo las mujeres jubiladas. Imaginen, entonces, ¿cómo suben las jubiladas? ¿Cómo suben? Primero llegó Rita, después sube Mirta, después sube... No. Seguramente suben riendo bajo sus lindos sombreros y su blusa floreada y haciéndose chistes. No creo que empujándose, porque eso sería peligroso para el estado de la osteoporosis de muchas. Pero, ¿se comprende esto? No harían una serie. ¿Por qué? Porque hay un grupo. Y si falta una, faltó uno, no llegó, esperen, no salgamos. Ahora, ¿la serie haría eso? El colectivo 143, están esperando. No hace eso. ¿Cómo decir, espere? ¿Qué sé yo, espere? Aún ciertos colectiveros de barrio que esperan un poco cuando ven corriendo de lejos a las pasajeras. Pero eso es de onda, pero no se va a quedar esperando. No esperen que acá tendría que estar fulana. Si no, a ver, que me avise que si no... ¿Se entiende? Es el grado de vínculo. Y ese vínculo se define por un concepto pichoniano, que es mutua representación interna. El otro, la otra, es significativo para la labor, para la tarea, le decimos. Otra diferencia entre masa y grupo. ¿Cómo vamos? Porque habíamos partido con esa difícil pregunta. Son dos formas distintas de los humanos, de las muchas formas que hay, no muchísimas, pero son dos formas muy importantes para entender esta relación con el alcoholismo y la relación de cada uno con la salud mental colectiva. Entonces, lo terapéutico grupal, pero sobre todo lo terapéutico institucional del alcoholismo, recuerden que el grupo institucional de alcoholismo quiere decir que hay un abordaje institucional terapéutico, no solamente grupal. Es, por un lado, dar ese lugar grupo, que le llamamos y ahora lo iremos definiendo cada vez más, pero sabemos que será un lugar donde hay mutua representación interna, en donde hay vínculos, pero no vínculos en donde todos se quieren y se aman, no, eso no, son vínculos como en todos lados, como pasa con los vínculos, buenos, mejores y algunos peores, de rivalidad, de competencia, de celos, de simpatía, de antipatía. Lo mismo que pasa en las películas, en la vida. Lo digo así porque
un efecto de la pandemia importante, y sin ninguna risa lo que nos estará viendo ahora registrar un fuerte impacto de la pandemia a esto que les estoy hablando, es que para muchas personas, para muchas subjetividades, su red afectiva y vincularse disminuyó mucho, y durante tanto tiempo que hay veces que hay que volver a explicarlo, que hay que volver a juntarse, organizarse entre las personas para vivir. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Muchas de la prevalencia que hay en los padecimientos de salud mental de la actualidad tienen que ver con esto. Hemos perdido esa orientación fundamental de que vivimos entre vínculos y que a veces, y sobre todo cuando se necesita hacer un cambio importante, el espacio vincular tiene que ser mirado con atención, cultivado, como decimos nosotros. ¿Qué es lo que se hace en un grupo institucional de alcoholismo? ¿Qué hacen? Se ponen una tarea, sostener la abstinencia, nosotros la llamamos, dejar de tomar, no más, eso. Y ver dos cosas: tener un espacio donde ir, eso ya es institucional. ¿Por qué? Porque para hacer un espacio institucional nosotros tenemos que abrir ese espacio en la renegación de la organización institucional hospitalaria, que es también una masa, aunque sea una organización institucional. Porque no es que salud mental se vincula con clínica médica, con laboratorio, con la guardia. No, eso no es así. Ni se conocen. Son todas articulaciones perturbadas, como solemos ver. Pero de pronto hay una tarea que puede ser el GIA, que vincule distintos servicios, que los articule. Y entonces también ahí pasa que en la organización institucional se pasa de la masa al grupo. Entonces, por un lado hay una masa hacia el grupo entre trabajadores de salud. Y por otro lado hay una masa que se transforma en grupo entre las personas que padecen alcoholismo. Qué interesante, ¿no? Y eso puede ocurrir en un hospital, ya sabemos, en una municipalidad, en la sala de una biblioteca, en el dispensario de una iglesia, donde quieran. Me siento un vendedor de grupos institucionales de alcoholismo. ¿Qué dice, compañeras? ¿Qué más? ¿Qué más le puede servir? Creo que se entendió, ¿no? Más a grupo es porque son dos conceptos distintos y porque... Ojo, no quiere decir que siempre el grupo es sanador. El grupo puede ser un grupo... Lo que pasa es que no le llamamos grupo cuando se organiza en torno de la crueldad. El grupo de tareas que secuestraba y torturaba, por ejemplo, no puede ser pensado como un grupo operativo, que es el grupo terapéutico. ¿Por qué? ¿Hay mutua representación interna? Sí. ¿Hay una tarea? Sí, vaya, se llamaban grupos de tarea. ¿Cuál será la diferencia? Carecen de suministros de ternura. Exacto, iba a decirlo. ¿No? ¿Cómo iba a decir? Diga, Andrea. ¿Cómo? Que iba a decir que se diferencian en la ternura. Exactamente. Son uno grupos brinda apoyo, organizados contención. en torno a la crueldad, sufrir cruelmente, con derramamiento de sangre. Lo que les hacen a los demás terminarán haciéndoselo a sí mismos. Si fueran libres de eso. Ustedes dicen, pero eso no pasó durante la dictadura. Y los primeros que empezaron a hablar, como el caso Silingo, con el tema de los vuelos de la muerte, son personas que eran sentidos como traidores de sus grupos, de sus bandas. Eso no es un grupo, es una banda. Y la principal diferencia que es al ejercitar la crueldad sistemática, también esa crueldad los transforma. De la misma manera que ser parte de un colectivo de salud mental colectiva, a uno la sostiene. Ese muchacho de 27 años que ustedes ven, que era yo,
No vayan a creer que yo estaba tratando solamente el alcoholismo de ellos. Yo estaba tratando mi propia crisis de alienación profesional, que veremos en el próximo banco de prueba. Yo estaba por dejar la profesión cuando encuentro en los grupos institucionales de alcoholismo un sentido a lo que había estudiado y ido a buscar durante la carrera. Mire, ellos me estaban rescatando a mí también. Y eso es lo interesante cuando uno forma parte del colectivo, de un conjunto, de un grupo. ¿Grupo porque hay mutua representación interna? Sí. ¿Grupo porque hay tarea? Sí. Y grupo terapéutico, sobre todo, porque la propuesta es las potencias. Dar cuenta de las potencias que todo lo vivo tiene para persistir en la vida. Las pasiones alegres, pero no solamente las pasiones alegres, las potencias en el sentido que las pasiones alegres las alimentan. Estoy ya hablando de Spinoza, un filósofo del siglo XVII que proponía justamente esto, que enfermar es perder potencia, como uno se siente cuando está enfermando, y sanar es ganar potencia. Y que cada una somos un grado de potencia que nos permite estar en la vida. Ese grado es variable. Cuando ese grado merma, hablamos de enfermedad. Cuando ese grado aumenta, hablamos de recuperación, de salud. Y esto nos lleva entonces a los últimos 3 conceptos que veremos, que es relación con el alcohol de quien se ha recuperado. Primera cuestión, digo para que la pensemos todas juntas. Si es una enfermedad, habría que pensar si es curable o incurable, entonces. Acá la pregunta es si es curable o incurable el alcoholismo. ¿Qué piensan, compañeras? ¿Se entiende por qué digo si es curable o incurable? Porque si es incurable, es como cualquier enfermedad incurable que en las mismas condiciones reaparece la enfermedad. Se le llama crónica también. ¿Me siguen? Crónica o incurable. No curable, crónica. Si no es así, si no es una enfermedad incurable y es curable, quiere decir que el tratamiento llega hasta la curación, posiblemente. ¿Qué piensan? Que no es curable. Dice Andrea, en dudas ahora. también dice Ana, es controlable, puso. ¿Qué dice Alejandra? Que no es curable. Porque depende, si fuera curable, si vos los internás obligados, se curarían. Se haría un tratamiento y se curarían. Y depende de la voluntad de ellos de poder resistirse a la tentación de seguir consumiendo el alcohol. Cierto, pero eso no se puede hacer todo el tiempo. O sea, habíamos dicho, Andrea, al principio que la voluntad no alcanza muchas veces para toda la vida. No, sí, pero por eso, pero también... Es fundamental y sobre todo el grupo durante la abstinencia, pero después hay que darle otra vuelta más. Sostengámoslo, Okay. pero va, Lucía, pero bien, lo que pensó está claro, la deducción está muy bien. ¿Qué dice Profe, Lucía? soy Paulina igual, pero a mí se me ocurría como aprender a vivir con eso como el temor a recaer otra vez, como que eso siempre Bien. está latente. Bueno, hay... Usted también, Sí, diga. usted mencionó al principio 2 tipos de recuperaciones. Eso también me queda aquí en duda. Sí. Hay un tipo de recuperación que es el recuperado, que es lo que decía, que es, hay que estar siempre atento desde que se empieza con el síndrome de abstinencia, a continuar atentos en que en cualquier momento está la recaída. Entonces, abstenerse de la sustancia y abstenerse de muchas veces de situaciones que lo puedan tentar, además de la tentación. Lau iba a decir algo. A mí se me ocurre pensar como que sí hay una posible construcción de cura.
En tanto, obviamente voy a tener que acompañar a la persona a través de distintos, ya sea desde la terapia, desde los grupos, pero me parece que plantearlo como que no tiene cura no sería por ese lado. O sea, yo siento que si bien hay que controlar y es una cosa de día a día, una lucha diaria, digamos, y que en el tratamiento está la cura. Bien, si llamamos curable, curable nos llamamos, a curable nos llamamos algo que suceda dotando a la persona que se cura de un poder superior. Un superior me refiero a otros humanos que si se los pone en situación de enfermar no van a enfermar. Eso no es cura. Eso es proceso de mitificación del héroe, eso es transformar a alguien casi en invencible. O sea, esa idea de cura, que es un poco propagandística, vieron que las propagandas venden eso de que las personas están mal, toman algo y vuelan por el aire, que bueno, además de ser una inducción a la droga, es una idea de que tenemos de que la curación está cerca de la felicidad. No es el alivio la curación, sino que es la felicidad. Curarse es ser feliz. Bueno, no, eso está se vende mucho eso, pero no es así. Pero si es hacer algo, un pasaje, dijimos hoy, otro pasaje, un pasaje en donde no se estaba en condiciones de dar cuenta de qué dominaba la conducta, a saber algo más respecto de sí misma. O sea, se llama elaborar. Elaborar es un pasaje en donde algo que no sabemos, pero que no sabemos de una manera muy particular, que le llamamos olvidamos, casi. Ustedes dirán, pero qué raro como algo que olvidamos. Sí, la fórmula es, si se olvida, se repite. Ese contenido. Si se olvida, se repite. Y elaborar es recordar para no repetir. Son fórmulas, parece. ¿Qué olvidar? ¿Qué sé yo? Georgina y se los cuenta, le dice, bueno, yo de chica no me querían, fui rechazada, fui marginada, fui adoptada, ¿no? Una imagina ahí, no necesita mucho más dato. Quizás esa marca en los primeros años de la vida no necesite mucha explicación para saber que es una marca fuerte, que es una marca que hay que hacer algo con eso, si no esa marca hace algo con una. Y ella lo que nos cuenta de alguna manera es eso. Esa marca, llámele X, porque no vamos a decir, todas las personas que no quisieron infancia son alcohólicas. No hay eso, ¿no? Tendríamos más problemas de alcoholismo, si fuera eso. Es la ternura la primera herida de la salud mental colectiva, recuerden. Entonces, esa parte en donde se repite una conducta de hacerse daño, podemos decir, tiene como origen un daño anterior que es olvidado. Y pasa a repetirse, se repite. Entonces no me quieren, antes porque no me querían y ahora porque soy una borracha perdida. La tercera etapa que hablábamos del alcoholismo, que suele darse, que es la etapa del chancho, es cuando, como le pasaba a Georgina, no tomo unos días porque creo que lo controlo y después tomo por lo que no había tomado. Entonces quedo en una situación, se llama del chancho al chiquero. La persona ya no se puede levantar, no puede higienizarse, etcétera, etcétera. Está en el chiquero de su adicción. Su casa o el lugar donde está se transforma rápidamente en algo con las marcas de su adicción y es un chiquero. La etapa del chancho. Entonces, ese grado de daño a sí misma, Georgina tiene que resolverlo de alguna manera. Le llamamos elaboración. Y la elaboración consiste en poder recordar cada tanto antes que repetir. ¿Me siguen hasta aquí? Porque si se olvida, se repite. Algo, no estoy diciendo qué, porque no hay una cosa igual para todo el mundo que enferma, no. Son configuraciones de sentido. Marcas en la subjetividad le llamamos. Lo que hace ahora
una palabra más usada, a la identidad. La historia y la identidad de la persona. Entonces hay cosas que todas tenemos que poder, para mantener nuestra salud mental, poder recordar antes que repetir. Porque si son cosas significativas y las olvidamos, repetimos la escena. No es que repetimos, ay, no me querían y me pongo triste. No, me pongo hasta la nuca de vodka y vamos a ver si alguien me quiere vomitada y caída debajo de la mesa. Claro. ¿Quién te va a querer si sos la imagen misma del daño? Salvo personas que enfermen con vos. Sí, ¿qué preguntaba alguien? ¿Alguien había, no llegué a ver quién? O decía, ¿no? Sí, ¿Qué aportaba la a mí se me ocurría esto de que si yo lo pongo en palabra, yo me corro de este lugar, de esta compulsión a la repetición. Por eso yo traía esto de la elaboración, de sí, cierto. acompañar. Entonces, hay personas que se curan. Ahora, si me preguntan, ¿pero esas personas que se curan pueden volver a tomar? Y qué sé yo, si para volver a tomar significa olvidarse, y no. Ahora, si volver a tomar significa, una vez tomó y se da cuenta que ya no tiene que tapar el mismo olvido, ni tiene que andar tapando olvidos importantes para repetir, y bueno, entonces hablamos de que es posible. Igual hay algo morboso en la pregunta de si puede o no puede consumir, ¿no? Porque es como no dar cuenta de cuánto dolor le generó. Hay veces es muy difícil que una persona con 10, 15 años de carrera alcohólica levante la copa y no recuerde que además de hacerse daño a sí mismo, hizo daño a otros seguramente a su alrededor. Entonces está significada la cosa, no es una celebración. A veces parece una falta de respeto hacia sí misma. Diga, Andrea. No, preguntar por qué cuentan los días, las horas, los minutos que no consumen. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, esa es la parte que decíamos de la abstinencia. Ese es el centro de la cosa. El centro de la cosa es que el tratamiento es no tomar. Y es raro decir que la conducta es no hacer algo. Parece muy simple. Pero resulta que el cuerpo, los cuerpos, como veremos en el próximo banco de prueba, los cuerpos que nos componen, todos piden que volver a tomar. Sufren. Sufre el cuerpo biológico, sufre el cuerpo pulsional, sufre el cuerpo erógeno, sufren todos los cuerpos que nos componen. Surge el cuerpo grupal, la junta con la que se toma. ¿Cómo vas a dejar de tomar? A veces se dan peleas entre personas que quieren dejar de tomar porque no lo dejan, porque para la gente que está en la carrera quiere decir que se puede, y es bueno, te jode la juntada alguien que esté mostrando que se puede. Porque los primeros en que se establece la idea de que el alcoholismo no se puede tratar es entre las alcohólicas, los alcohólicos y sus vínculos inmediatos, porque si no, no estarían tolerando el padecimiento. Entonces, contar cada día es agregar un día más de abstinencia, que por un lado me dice, tengo que seguir día a día, porque imaginar toda la vida es demasiado pesado para llevarlo adelante. Y sobre todo porque rompe con ese mito de la promesa del alcohólico. Oh, no, yo no tomo más. Que es la misma promesa del golpeador, que es la misma promesa de todos aquellos que tienen una conducta extrema que hace daño o se hace daño, como si fuera consciente. Eso no los exculpa, digo, ¿no? Porque acá no se trata de culpa o no culpa, se trata de que las promesas de recuperación en la conducta son, para decir con la clase de hoy, son elefantes que cuelgan de telarañas. Me encantó el malentendido que hicimos con Rode. De ahora vamos a llamarle a las mentiras muy grandes que son como elefantes que cuelgan de telarañas. Entonces, la promesa de la alcohólica durante la resaca, como del golpeador en el momento del reencuentro,
como de todas las personas que hacen una conducta profundamente dañosa consigo, con los demás, son como elefantes que cuelgan de telarañas. Imposibles. Mentira, decía Rob. Bien, ¿cómo vamos entonces? ¿Alguna pregunta más? Y además, meterse en un grupo, como decíamos hoy, la diferencia con grupo y masa, meterse en un grupo no es ni bueno ni malo. Meterse en un grupo es ver si dentro de ese grupo puede haber alguien que tenga técnica y formación. Nosotros creemos que trabajadoras sociales, psicólogos, sociólogos, toda la gente, sobre todo de las ciencias sociales, y sobre todo aquellas que tienen un perfil clínico, pueden ser las personas que marcan la diferencia entre un grupo cualquiera, un conjunto nomás de personas, y un grupo terapéutico. Que para nosotros un grupo terapéutico es un grupo que maneja dos dimensiones de la terapia. Una hacia adentro del grupo y una hacia adentro de la organización. Para usar todos los elementos de la organización. ¿Por qué? Porque la organización grupo terapéutico tiene que ser tan fuerte como la complejidad de la enfermedad. Atiendan esto. Complejidad del padecimiento tiene que ser similar a la complejidad de la administración de recursos terapéuticos. ¿Desarrollo? ¿Va bien? ¿Hasta acá se entiende o quiere que vamos más despacio? Vamos más despacio. Complejidad de padecimiento quiere decir, ¿estamos hablando de un padecimiento que ocupa el cuerpo biológico? Sí, porque es un consumo que cuando no aparece el cuerpo biológico entra en crisis. Sí, esto es cierto, ¿eh? El alcohol entra durante 10 años en una persona, como etanol, y si lo quiere retirar empieza a tener síntomas terribles, de dolorosos y de inquietantes cuando no toma. ¿El cuerpo biológico enferma? Sí. ¿El cuerpo psicológico enferma? Una dependencia, una adicción, una conducta sostenida. ¿Está enfermo? Claro que sí, un padecimiento. ¿Y socialmente está enfermo? Sí, también. Vincularmente llega a ocupar, y socialmente, como decía Georgina, uno de los más bajos lugares. Bajo en el sentido de el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, dice el tango. El barro de la sociedad, los restos, los desperdicios, los sobrantes. Por eso están en esos lugares muchas veces. Entonces, se enferma el cuerpo, se enferma la psique y se enferman los vínculos. El tratamiento tiene que ocupar y abordar el cuerpo, tiene que ocupar la psique y tiene que ocupar los vínculos. La misma complejidad para entrar, la misma complejidad para salir. No es difícil. Dificultad es otra cosa. Complejidad se opone a simplicidad. No es simple, es complejo. ¿Y qué lo recibe entonces? Y en el mejor de los casos, un grupo institucional, que quiere decir que se llama grupo institucional, porque además de ser un espacio terapéutico dentro del grupo, va a mediar, va a articular, y esto es un concepto de psicología de las instituciones, va a articular un tratamiento biológico, un tratamiento psicológico y un tratamiento psicosocial. Vincular, para no decir sociológico. ¿Me siguen hasta aquí? Complejidad versus complejidad. Esa es la fórmula. Cuando hay complejidad, pero del otro lado hay simplicidad relativa, esa práctica se llama violentación institucional. Es lo que vimos en la desmanicomialización. Si usted trabaja en un servicio de salud mental y no le dan la complejidad de medios que necesita para trabajar con la salud mental de la población, usted y la población va a estar violentada. ¿Por qué? Porque el resultado de enfrentar complejidad con simplicidad es violentación, le llamamos. Y el resultado de complejidad más complejidad es salud mental colectiva. ¿Para quiénes? Para quienes se atienden, no solamente, no vaya a creer. También para quienes trabajan en eso. Pero también para la organización institucional, porque resulta que la alcohólica, como Georgina, que entra al hospital, al grupo GIA,
Va a tener alguien de referencia que le diga a qué médico ver en clínica médica para que vea qué le pasa con la presión arterial. Y va a tener la posibilidad de saber pero no es familiarismo, no es que se van a pasar la pelota, sino que van a estar grupalmente atendidos por un grupo que está adentro. Entonces se siguen, se tratan, se vinculan las personas. Y el vínculo es el remedio más potente que conocemos los humanos. Muchas veces son palabras, ¿eh? No vaya a creer que siempre lo hacen los laboratorios. Entonces, el GIA es terapéutico también para la organización institucional, porque allí donde había fractura, allí en donde clínica médica trabajaba siempre perturbadamente con guardia, con laboratorio, con análisis clínico, con etcétera, con farmacia, con salud mental, todas se empiezan a vincular con la tarea de sostener el tratamiento de este alcohólico, de esta alcohólica que ya empieza no a buscar turnos en el hospital, sino que empieza a evitar el hospital, porque va, por ejemplo, todos los días, en determinada hora de la mañana, a su grupo. Y en el grupo, ¿qué hay? Historias en común, cómo nos estamos recuperando, qué me dijo el médico, cómo salió el laboratorio, etcétera, etcétera. Es un espacio donde administrar también recursos terapéuticos. Ese es el tratamiento. No hay nadie ahí diciendo, vos tomás porque cuando eras chica tus papás te trataban mal. Nadie le va a decir eso. ¿Por qué? Porque la va a descubrir la misma persona. No hace falta estudiar Freud para eso. La misma persona en un ámbito de ternura, con otras que están hablando de lo mismo y tienen la misma tarea, van encontrando, como dice Foucault, esto lo dice Foucault también en parresía, ¿no? La parresía terapéutica. Las personas cuando se juntan hacen teoría de su propia vida. Teoría quiere decir, se apropian con las palabras de los elementos fundamentales de su propia vida. Y eso es terapéutico, compañero. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta más respecto de esto? Me gustaría que con estas herramientas, masa, grupo, institución, sobre todo esta idea de institución que vuelven a Ulloa, y que revean los 4 capítulos nuestros del documental de la década del 90, porque todos, cada uno de las alcohólicas, en el caso era una sola mujer, Georgina, pero todos los varones que ustedes ahora van a poder volver a escuchar, sobre todo uno que es Mario, que estaba preso, que él mismo dice, estoy en la alcaidía, y los dos de los que estaban presos también, Karasnikov, que es el que dice que la familia no lo va a perdonar. Claro, ¿cómo lo iba a perdonar si él está preso por matar de 23 puñaladas a su mujer? Porque es hasta ese lugar en donde ahí ocurren las encerronas trágicas. Pero las encerronas trágicas son esos lugares que ahora vamos a pasar a estudiar en la próxima clase, que es, nuevamente, cuando en los procesos de enfermedad en nuestras sociedades, en la masa, en las personas, cuando los procesos de enfermar no tienen a dónde acercarse, no tienen dónde curarse, ¿qué hay? Hay padecimiento resignado y sostenido en el tiempo. Ese padecimiento va hacia la encerrona trágica, cuando es en salud mental, mayormente. Va hacia la muerte trágica. Porque va haciendo crisis. El padecimiento, cuando es sostenido y es resignado, no va apagándose solamente, sino que va haciendo crisis. Esas crisis son lo que llamaremos, para estudiar luego, encerronas trágicas. Cuando alguien tiene un lugar donde acercarse y hacer un tratamiento, empieza a salir de esa zona, que luego veremos, y también ya les recomiendo que vean el video de la diferencia entre urgencia y emergencia. Nosotros es muy útil, si vamos a trabajar en salud, que sepamos cuándo hay una situación de emergencia y cuándo hay una situación de urgencia.
que le pido que lo anoten para recordármelo en la clase que viene, porque ya hoy sería mucho. Cuando estamos frente a una situación de emergencia, que si no la tratamos se va a transformar en una urgencia. En la urgencia, ya estoy diciendo, hay parámetros médicos que hay que tener en cuenta porque está la vida en juego. La emergencia es lo que anuncia antes. ¿Y qué encontramos en Encerronas Trágicas? Que hubo muchas emergencias desatendidas. Pero eso lo veremos, si les parece, en las próximas clases. Vean los de alcoholismo, vean las supervisiones actuales, porque hacen como un viaje del tiempo. Ustedes pueden ver lo que hicimos en el 90 y pico, pero pueden ver lo que hicimos hace 2 semanas también, ya que seguimos la tarea y, por ejemplo, diferenciamos urgencia y emergencia, analizamos la cantidad de suicidios que está habiendo en la población, sobre todo dentro de los padecimientos alcohólicos en la actualidad. Todas esas cosas estamos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre cuando una trabaja, estudia, supervisa, aprende en estos dispositivos? Son dispositivos grupales que van cambiando y que nos van enseñando permanentemente lo que sucede en el entorno de la salud mental colectiva. ¿Alguna pregunta más? Los textos de Ulloa también. Yo iba a trabajar hoy, pero no pude porque sus preguntas fueron más orientadoras. El concepto de encerrona trágica, que ya lo tienen, pero me gustaría que lo vuelvan a ver. Está muy claro en la página 186. 186 del libro es Novela Clínica Analítica de Ulloa, segunda parte. Es el único libro que Ulloa hizo en vida. Novela clínica psicoanalítica, está todo el libro, primera y segunda parte. No es Pensando Ulloa, es el libro que hizo él, Fernando Ulloa. En esa página 185, 186, que habla de la tragedia en las instituciones, vamos a ir nuevamente hacia esa zona, aunque ustedes ya con el tema de locura tienen bastante, pero me gustaría que podamos usarla para cómo salir, digamos, cómo prever las muertes cuando éstas se vienen anunciando. Porque vamos a proponer esto, siempre en las organizaciones institucionales, las muertes que ocurren son crónica de una muerte anunciada, como el título de García Márquez. Siempre se anuncian las tragedias en las instituciones. Lo que sucede, terminamos la clase como la empezamos, que las ponemos entre un montón de elefantes. Bueno, muchas gracias. Muy buena clase, han trabajado muy bien. Buen fin de semana largo. Descansen también, además de leer. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, Rode. Gracias. Anoten eso que inventó Rode, ¿eh? Acuérdense. Chao. Chao, profe. Gracias. Hasta la próxima.